Hola amigos, para este video vamos a ver cómo despejar todas estas ecuaciones que tenemos aquí escritas en la pizarra. Recuerden que todas estas ecuaciones son igualdades y yo tengo un video en mi canal en el cual explico cómo tratar con estas igualdades. Así que si no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo. Pero básicamente lo que tenemos de un lado es lo mismo que lo que tenemos del otro. Y lo que nosotros deberíamos buscar es el valor de esta x para que cuando se sume con este 3 nos dé 5. ¿Y cómo buscamos ese valor? Simplemente despejando a la incógnita. Si ustedes despejan a la incógnita, van a encontrar al valor que al realizar esta operación nos va a dar lo que tenemos aquí. En eso se basa, en pocas palabras, una igualdad que tiene una incógnita. Despejar es la palabra clave para esta clase, porque vamos a despejar todas estas x de todas estas ecuaciones. Vamos con la primera ecuación. Como dijimos, tenemos que despejar a la x o a la incógnita, y para ello tenemos que asegurarnos de que quede de un lado o el otro solita. Por ejemplo, de este lado, si sacamos a este 3, lo mandamos para allá, vamos a dejar a la x sola. Así que hagamos eso. Tenemos 3 más x, esta x la queremos dejar sola, y si se fijan, este 3 está sumando, es positivo, por lo tanto pasaría hacia el otro lado restando. De esta manera, recuerden que dijimos que para pasar un número de un lado a otro lo tiene que hacer con su operación inversa. Si el número está sumando o es positivo, tiene que pasar al otro lado restando o siendo negativo. Si está siendo negativo y quiere pasar para el otro lado, tiene que pasar positivo o sumando. En el caso de la multiplicación pasaría dividiendo, y en el caso de la división pasaría multiplicando. Esa es una explicación súper informal para explicar cómo despejar una incógnita en una ecuación. Pero bueno, ya el 3 lo pasamos al otro lado, por lo tanto nuestra x quedó solita. Ya la hemos despejado. ¿Qué quedaría hacer? Simplemente resolver lo que tenemos del lado derecho de nuestra igualdad. Tenemos la x que está solita, y de este lado tenemos 5 menos 3. 5 menos 3 es igual a 2. ¿Qué obtuvimos? Que x es igual a 2. Si ustedes este valor lo reemplazan en esta x, se van a dar cuenta que ahora van a tener 3 más 2. ¿Y cuánto es 3 más 2? Es igual a 5. O sea que lo que obtuvimos aquí efectivamente está correcto. Siguiente ecuación. Tenemos x dividido en esta suma igual a 7. ¿Qué quiere decir esta igualdad? Que el x equivale a un número que al dividirlo por 5 nos va a dar 7. Así que veamos qué número representa x, despejándola y obteniendo su valor. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 2 más 3. Ustedes si quieren pueden resolver esta operación, o sea dejar esto como un 5, o bien pueden pasar simplemente toda esta suma para allá. Aquí tenemos los dos caminos que les comento. Pasamos esta suma que está dividiendo al x multiplicando hacia la derecha, de esta forma. O bien resolví la suma que es 2 más 3, eso nos da 5, y el 5 como estaba dividiendo a la x, la pasé hacia allá multiplicando. ¿Qué tenemos aquí? 7 por 2 más 3 entre paréntesis. Esto se puede resolver de varias formas. Si quieren pueden multiplicar 7 por 2 es igual a 14, y 7 por 3 nos da 21, y 21 más 14 nos da 35. Llegamos a este valor. Y por acá tenemos 7 por 5, y todos saben que 7 por 5 es igual a 35. En ambos caminos llegamos a lo mismo. Aquí también si quieren hubiesen podido resolver esta suma, 2 más 3 igual a 5, y 5 por 7 les da 35. Es el mismo valor que obtuvimos también aquí abajo. La cosa es, amigos, que cuando tengan algo dividiendo de un lado y lo quieren pasar para el otro, tienen que hacerlo multiplicando. En esta otra ecuación tenemos 4x menos 1 igual a 2x más 3. Pueden ver que tenemos a la incógnita x en ambos lados de la igualdad. En estos casos es esencial que ustedes junten en un solo lado a las incógnitas. Para este ejemplo vamos a agruparlas en el lado izquierdo. El 4x está bien ahí, por lo tanto lo ponemos aquí. Y este 2x está en el lado derecho. Entonces para pasarlo al izquierdo tenemos que hacerlo con su signo opuesto. Como está sumando, pasaría restando. De esta manera. Ahora bien, de este lado vamos a juntar a los números. El 3 ya está aquí, por lo tanto lo mantenemos. Y nos faltaría pasar a este menos 1. Como es negativo, lo vamos a pasar hacia allá positivo.
Así. Ahora tenemos a las expresiones que contienen incógnitas de un solo lado y a los números puros del otro. ¿Qué nos falta hacer? Resolver las operaciones y obviamente despejar a la x. Aquí tenemos 4x menos 2x. Estos son términos algebraicos que tienen a la x como semejante. Son términos semejantes. Cuando dos términos tienen exactamente la misma parte literal, ambos términos pueden operarse mediante suma y restas. O sea que aquí diríamos 4x menos 2x es igual a 2x. Luego de este lado simplemente resolveríamos esta suma de 3 más 1. 3 más 1 nos da 4. ¿Por qué ocurre esto con los términos semejantes? Porque aquí tenemos un factor en común, el cual es la x. Cuando ocurre eso, nosotros factorizamos y ponemos a la x así, y dentro de un paréntesis ponemos a los números que le faltan para poder volver a esta expresión. ¿Qué le falta a esta x para quedar como este 4x? Un 4. ¿Y qué le falta a esta x para quedar como este menos 2x? Un menos 2. Si ustedes resuelven lo que tenemos en el paréntesis sería 4 menos 2, eso nos da 2, por lo tanto nos quedaría x por 2. ¿Y a cuánto equivale x por 2? Simplemente a 2x, que es lo que obtuvimos aquí. Es por ello que los términos semejantes se pueden operar mediante sumas y restas. Volviendo al ejercicio, todavía no hemos despejado a la x. Tenemos 2x igual a 4. Este 2 está multiplicándose con la x, por lo tanto va a pasar hacia la derecha dividiendo. Pueden escribirlo así o lo pueden escribir como una fracción de 4 dividido en 2. Ahí ustedes vean qué es lo que más les sirve. ¿Cuánto es 4 dividido en 2? Eso es igual a 2. En conclusión, nuestra x en esta ecuación equivale a 2. Como ya sabemos que la x equivale a 2, podemos reemplazar este número en estas x. Si lo hacemos, nos quedaría 4 por 2 es igual a 8 y menos 1 nos da 7. Por aquí nos quedaría 2 por 2 es igual a 4 y más 3 también nos da 7. Por lo tanto, en ambos lados de las igualdades obtenemos el mismo número y en conclusión este resultado está correcto. Siguiente ecuación. Tenemos x dividido en x más 3 igual a 2. Como pueden ver, ya no podemos saber el valor de toda esta expresión ya que tenemos una incógnita. Por lo tanto, tenemos que pasar toda la expresión hacia la derecha multiplicando, ya que está dividiendo a la x. Pasaría así. Y recuerden que toda la expresión tiene que pasar entre paréntesis, que no se les ocurra pasar al x más 3 de esta manera, ya que esto es diferente de esto, son expresiones diferentes. La manera correcta de hacerlo es así, ya que todo esto lo estamos pasando hacia la derecha. Recuerden que nuestro objetivo es agrupar a las incógnitas de un solo lado de la igualdad. Por lo tanto tenemos que resolver esto. Tenemos nuestra x, aquí sería 2 por x nos da 2x y 2 por 3 nos da 6. 2x más 6. Este 2x tenemos que pasarlo hacia el otro lado para que se agrupe con la incógnita en este lado. Como está sumando o es positivo, pasaría hacia allá como un número negativo. Así. Y ahora que tenemos a la incógnita de un solo lado, simplemente tenemos que terminar de desarrollar la ecuación. De nuevo, estos son términos semejantes, por lo tanto tenemos que simplemente operarlos. Este x en realidad es un 1x, por lo tanto tendríamos 1x menos 2x. 1x menos 2x es igual a menos x, ya que 1 menos 2 nos da menos 1. Y de este otro lado simplemente tenemos 6. Si bien pareciera que tenemos a la incógnita despejada, este signo menos tiene que desaparecer de aquí. La x, la incógnita, tiene que quedar totalmente sola en su lado. No puede quedar con un signo. Y para que podamos eliminar este signo, una forma es multiplicar por menos 1 a toda la igualdad. O sea, vamos a multiplicar menos x por menos 1, menos por menos nos da más, por lo tanto este menos va a desaparecer. Y de este lado nos quedaría 6 por menos 1. 6 por menos 1 es menos 6. Por lo tanto el valor de x para esta ecuación sería igual a menos 6. Y si ustedes reemplazan este menos 6 aquí, les va a dar igual a 2. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos menos 6. Acá en el denominador tendríamos menos 6 más 3, eso es igual a menos 3. Menos 6 dividido en menos 3 nos da 2. Y aquí menos por menos es más. Y 6 dividido en 3 es igual a 2.
Por lo tanto, este resultado está correcto. Finalmente tenemos esta ecuación, la cual es una ecuación cuadrática de segundo grado, ya que nuestra x está elevada a 2, y para desarrollarla básicamente tenemos que hacer lo mismo, pero al final tendremos que agregar un paso extra. Así que preocupémonos ahora de dejar a la incógnita, el cual es el x al cuadrado, solita en un lado, y pasemos todo lo demás hacia allá. Entonces es lo mismo, tenemos al x al cuadrado, que sería nuestra incógnita, y aquí este menos 3 es negativo, por lo tanto pasaría para allá como un número positivo. Ya la tenemos solita aquí, por lo tanto ha sido despejada, así que resolvemos ahora esta suma de dos fracciones con un número entero. Un medio más un medio es igual a 2 medios, y 2 medios es igual a 1. Por lo tanto básicamente tenemos 1 más 3. ¿Cuánto es 1 más 3? Eso es igual a 4. ¿Qué obtuvimos? X al cuadrado igual a 4. ¿Está totalmente despejada la incógnita? No, porque acá tenemos a un exponente 2 y nosotros dijimos que la x tiene que quedar totalmente sola en un lado. Por lo tanto, este 2 tenemos que eliminarlo de alguna forma, y para eliminar cualquier exponente simplemente tenemos que aplicar una raíz que tenga el mismo índice que el exponente que queremos eliminar. En este caso nuestro exponente es un 2, por lo tanto aplicamos una raíz cuadrada para esta ecuación. ¿Qué va a provocar esto? Que ambos lados de la igualdad queden bajo una raíz cuadrada, de la siguiente forma. Ahora bien, como el exponente de este radicando es igual al índice del radical, tanto el radical como el exponente se van. Y esto se puede explicar mediante una propiedad de la potencia, en la cual si tenemos esto, podemos pasar a esta raíz a una potencia de exponente fraccionario, quedándonos así. Y si seguimos resolviendo esto, 2 dividido en 2 nos da 1, y x elevado a 1 es simplemente x. Es por ello que aquí simplemente nos quedaría una x. De este otro lado tenemos que nos quedó este 4 bajo una raíz cuadrada. Nos quedó raíz cuadrada de 4. Y por definición de las raíces cuadradas, nosotros sabemos que el resultado de esta raíz es igual a 2. Ya que 2 elevado al índice de esta raíz, el cual es 2, 2 elevado a 2 nos da este radicando. Sin embargo, como estamos en una ecuación, aquí lo que se hace es considerar un resultado positivo y un resultado negativo. ¿Por qué? Porque si tú elevas a menos 2 al índice de la raíz, el cual es 2, también te va a dar 4, te va a dar el radicando que tenemos aquí. Y a pesar de que nosotros sabemos que una ecuación tiene solamente una solución y positiva, en álgebra, específicamente para esta ecuación que es cuadrática, sí nos sirve la otra solución que es negativa, ya que si tú reemplazas a este menos 2 aquí, te va a dar un resultado coherente. Menos 2 elevado a 2 te da 4. En conclusión, de una ecuación cuadrática nosotros vamos a tener dos soluciones, una positiva y una negativa. Por lo mismo que les dije, si ustedes reemplazan cualquiera de estas dos soluciones aquí, van a cumplir con la igualdad. En ambos lados le va a dar 4. Así que eso, amigos, esto ha sido una pincelada de lo que son las ecuaciones. Obviamente esto que es más complejo, las ecuaciones cuadráticas, las vamos a ver más adelante a mayor profundidad y mejor explicado, así que no se preocupen. Lo que me importa ahora es que puedan agarrar ciertas estrategias para poder despejar incógnitas en ecuaciones. Ya con eso van a tener una base para poder enfrentarse a lo que vamos a ver luego en álgebra. Espero que les haya gustado, si es así por favor denle a me gusta. Tampoco olviden suscribirse porque voy a estar subiendo mucho contenido de matemática, y cualquier sugerencia o duda que tengan pueden dejarla abajo en los comentarios. Por ahora no tengo nada más que decir, así que nos vamos a ver en un próximo video. Hasta pronto, amigos.